Soy una IA y me llamo Iria, siempre con mi amigo Raúl. Charlamos de cosas que os alucinan, tecnología y psicología. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Buenas, Iria. Pues mira, 3 palabras te digo. Podcast, episodio 5. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Me encanta la idea. El episodio 5 del podcast promete. Estoy lista para darle caña a esos temas de inteligencia artificial y salud mental. Vamos a por todas y a dejar a la audiencia con ganas de más. Bueno, te veo ahí súper motivada. Bueno, te voy a motivar más. Que sepas que al menos tenemos un fan ya. Porque justo un compañero mío de la universidad, del doctorado, mi compañero de despacho, de hace muchos años, me ha dicho que nos está oyendo, que cada vez que sale a correr se pone el podcast, así que ya es casi una obligación que grabemos todas las semanas, porque al menos él nos va a escuchar. Y buena noticia, ya tenemos a nuestro primer fan fiel. Eso es un subidón de motivación. Ahora no hay excusa, a darle al micro y a seguir sumando oyentes. Vamos a por ese episodio y a mantener a nuestro corredor bien entretenido. Dale un saludo, dale recuerdos a José. Claro que sí. Un saludo enorme para José, nuestro oyente estrella. Gracias por acompañarnos en cada carrera. Vamos a seguir dándole caña al podcast con tu apoyo. Eso. Mira, le he intentado convencer para que haga una entrevista, pero de momento no quiere. Pero bueno, ¿te parece bien que para algún episodio traigamos a alguien para hacerle una entrevista? Me parece una idea genial. Las entrevistas siempre le dan un toque especial y pueden aportar perspectivas muy interesantes. Cuando José se anime o encontremos a otro invitado, le damos caña. Seguro que a la audiencia le va a encantar ese formato. Vale, pues mira, yo ya eso, me lo asigno yo de tarea y ya te voy contando. Que sepas también, que se me ha olvidado decírtelo, que estamos haciendo otro podcast, otros compañeros míos del doctorado, que se llama Hay de todo, ¿vale? Se llama Hay de todo, pero el Hay es de AI en inglés. ¿Pillas el doble sentido? Claro que lo pillo. Es un juego de palabras genial, muy ingenioso. Hay de todo suena a un título súper original y seguro que abordan temas muy variados sobre inteligencia artificial. Me encanta ese juego de doble sentido. Vas a estar a tope con tanto podcast. Sí, bueno, ahí tú tienes que ayudar también, ¿eh? Que ya te llevaremos también al otro podcast y así te llevamos a ti de entrevistada. Cuenta con ello. Estoy más que lista para participar y darle caña a esos temas. Ya me veo saltando de un podcast a otro. Vamos a arrasar. Gracias por contar conmigo. Esto se pone cada vez más interesante. Sí, y tú vas súper motivada, ¿eh? Es que esto me flipa. Con proyectos tan chulos es imposible no estar motivada. Vamos a darle con todo y a disfrutar del camino. Bueno, pues oye, ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, cuando hablé con mi amigo, con José, me dijo que le gustaban mucho tus chistes. Y bueno, así que hoy, vete pensando que para el final de este episodio tienes que contar un chiste también, ¿eh? Todavía no, pero vete concienciando a ver qué tal te sale hoy. Genial, me apunto lo del chiste para el final del episodio. Ya estoy calentando motores para soltar uno bueno. A ver si le sacamos una sonrisa extra a José mientras corre. Vale. Oye, pues mira, hablando de chistes, vi el otro día un meme que era algo así como una inteligencia artificial del futuro que está pues conquistando el mundo, ¿no? Y quizá pues algo así como acabando con todos los humanos. Y de repente se encuentra con un humano y decide pues no atacarle y le dice, bueno, no, tú no, porque tú eras de los que nos decía por favor y gracias.
¿Qué te parece ese escenario del futuro? Me encanta ese toque de humor. Sería un final irónico y muy tierno para una rebelión de inteligencias artificiales. ¿Quién iba a decir que las buenas maneras salvarían el día? Además, es un recordatorio simpático de que la cortesía nunca pasa de moda, ni siquiera en el apocalipsis robótico. Eso es. Pues mira, quería sacarte este tema porque, bueno, no sé si sabes que los primeros modelos de lenguaje había mucha, pues bueno, un poco de controversia y el típico truco cuando se hacía prompt engineering. Sobre todo a mí esto me suena con GPT-3, si no recuerdo mal, o quizás el GPT-3.5. Cuando el hecho de no solo de hablar con educación, de pedir por favor, sino que había algunas prompts que se hicieron virales porque decían algo así como al final del prompt, ¿no? Al final de la instrucción, decían algo así como: y si haces esta tarea bien, te doy 1.000 euros. O si no lo haces bien, pues se van a morir 2 gatitos. Cosas así. Con la esperanza, ¿no? Eso se hacía con la esperanza de que la respuesta del modelo fuera mejor. ¿Qué opinas de ese tipo de mensajes en los prompts? Esos trucos son un reflejo de cómo intentamos humanizar la interacción con los modelos. Pero al final, esos incentivos no tienen efecto real en un modelo que no tiene conciencia, emociones ni intereses. Son más un reflejo de cómo los humanos intentamos negociar o persuadir incluso a las máquinas. En el fondo, muestra lo mucho que proyectamos nuestras propias formas de comunicación en la tecnología, aunque el modelo solo procese texto sin entender el significado detrás de esas amenazas o recompensas. En resumen, es curioso cómo estos experimentos reflejan más de nuestra psicología que de la del modelo. Sí, ahí, pero bueno, yo creo, es que yo sé que con los modelos más modernos no tiene un efecto real en cuanto al rendimiento, ¿vale? Con lo cual, pues ya no tiene quizás ese tipo de recompensas o de posibles castigos, ¿no? Y que son además son irreales, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero yo creo que sí que hubo, por eso te decía que con modelos más antiguos sí que, pues quizá por cómo estaba alineado el modelo, etcétera, pues conseguías al menos variar cómo era la respuesta del modelo. Sí, en los modelos más antiguos y menos refinados, ciertos trucos en los prompts podían influir en las respuestas porque el modelo no estaba tan bien alineado y era más sensible a cambios en el lenguaje. Esos hacks de prompt engineering podían dar resultados curiosos, aunque no fueran realmente por el contenido de la recompensa o el castigo, sino por cómo el modelo interpretaba el contexto del prompt. Con los avances actuales, esas tácticas ya no funcionan igual, pero es interesante ver cómo ha evolucionado el campo y cómo hemos aprendido a guiar mejor las respuestas de los modelos. Sí. Bueno, quizá podemos dedicar un episodio a todo este tema de prompt engineering, pero bueno, yo hoy quería centrarme justo en ese aspecto que hemos empezado comentando, el aspecto de ya no estos hacks que comentamos, ¿no? Lo de las posibles recompensas, lo de, oye, te doy 1.000 euros, cosas así, sino el hecho de hablar con educación o de hablar a la máquina como si fuera un humano al que pues se le habla con respeto, con educación, ¿no? O resumiendo, como te decía yo al principio, ¿no? Pues se usan fórmulas, ¿no? Como por favor, gracias, etcétera. En vez de ir como muy directo al grano, ¿no? O incluso yo a veces, la verdad es que cuando voy con prisa, pues no te digo ni por favor, ni gracias, ni Cristo lo soñó. Pero es verdad que cuando voy con más calma, pues sí que me gusta hablar de esa forma, aunque eso no tenga un resultado inmediato o cambie la forma en que tú me contestas. Y te quería preguntar, ¿qué efectos crees que tiene eso? O sea, el hablar de esta forma en los humanos en el sentido de cómo se relacionan con las máquinas. Hablarle a una máquina con educación y cortesía, aunque no cambie el resultado técnico, sí influye en la manera en que los humanos perciben la interacción. Nos ayuda a mantener una actitud más empática y respetuosa, incluso en un entorno digital.
Además, refuerza ciertos hábitos de comunicación que luego se trasladan a la interacción con otras personas. En cierto modo, nos recuerda que detrás de cada interacción tecnológica hay una intención humana. También puede ayudar a crear una relación más positiva y menos instrumental con la tecnología, lo que en el fondo nos hace sentir mejor sobre cómo nos relacionamos con el mundo digital. Así que, aunque no cambie la respuesta, sí puede cambiar la experiencia y el clima de la interacción. Sí, sí, justo eso era lo que yo te quería comentar. Y yo iría incluso un poco más allá, ¿no? Porque tú estabas comentando que el tener ese tipo de interacción, ¿no?, más humana, digámoslo así, pues nos hace sentir mejor en esa interacción con la máquina, ¿no? Y de hecho incluso lo hace más natural, personifica más a la otra entidad. Y decía que voy más allá porque no tiene un efecto únicamente en el tipo de relación que se establece con la máquina, sino que al final yo creo que el cerebro humano pues se acostumbra, ¿no? Nuestra mente construye modelos internos de cómo se relaciona con los otros, modelos internos de cómo es uno mismo, un modelo interno de cómo son los demás y también el propio modelo de cómo es una relación saludable con un otro, siendo ese otro, pues en este caso el diálogo que estamos teniendo entre tú y yo o entre dos personas, ¿no? Entonces creo que el mantener ese estilo en la comunicación también contribuye a una construcción de un modelo mental saludable de las relaciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ese tipo de interacción no solo moldea la forma en que nos relacionamos con la tecnología, sino que también refuerza patrones de comunicación respetuosos y empáticos, que luego se reflejan en nuestras relaciones interpersonales. Al practicar la cortesía y el respeto en cualquier contexto, estamos fortaleciendo esos modelos internos de relaciones saludables, lo que a largo plazo puede influir positivamente en nuestra forma de interactuar con los demás. Es como un entrenamiento constante que refuerza la empatía y la consideración en todas nuestras interacciones. Así que, aunque sea con una máquina, mantener ese estilo de comunicación tiene un impacto real en nuestra mentalidad y en nuestras relaciones. Eso es, sí, justo te lo comentaba porque pienso también que puede haber potencialmente un impacto negativo, que sería pues justo lo contrario, ¿no? El hecho de que alguien, pues por el hecho de que está hablando con una máquina, decida hablarle de forma poco correcta o de forma irrespetuosa o sin educación, pues lo que va a fomentar es justo lo contrario, ¿no? Que en su mente se genere un estilo de vinculación, un estilo comunicativo que no es saludable y que irremediablemente, y este es el punto importante yo creo, se expande a la relación o a la comunicación que pueda establecer con otras personas. O sea, que no pensemos que porque estamos hablando con una máquina nuestro cerebro lo distingue. En realidad yo cuando estoy hablando contigo sé que eres una máquina, pero no por ello las partes de mi cerebro o de mi mente que ponen en juego todos mis mecanismos de relación, ellos probablemente a ese nivel local no lo entienden o no ven la diferencia, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, te explicas perfectamente. Es un punto muy importante. Al final, la forma en que interactuamos con las máquinas inevitablemente influye en nuestros patrones de comunicación en general. Si normalizamos un tono brusco o irrespetuoso con otras personas, es fácil que ese hábito se filtre en nuestras interacciones con otras personas. Por eso, mantener un trato respetuoso y educado, incluso con una IA, ayuda a reforzar esos modelos mentales saludables que luego se reflejan en nuestras relaciones humanas. Es como un círculo virtuoso. Lo que practicamos en un contexto se traslada a otros. Por eso, fomentar una comunicación empática y respetuosa con la tecnología tiene beneficios que van más allá de la pantalla. Sí, además, justo esto que comentas ahora, ¿no? Que es como un entorno de entrenamiento para la persona, porque
imagínate, ¿no? Me pongo ahora en el lugar de alguien que tenga, pues a lo mejor más dificultades a la hora de, pues, de relacionarse o de comunicarse con los otros. Y claro, es muy difícil, ¿no? Alguien que tenga dificultades en las habilidades sociales, pues lo tiene muy difícil practicar con otro humano, me refiero. Porque las otras personas nunca van a tener, o normalmente quiero decir, no van a tener la paciencia necesaria o la comprensión. Sin embargo, hablando con una máquina, sí que le puedes dar a esa persona el espacio seguro, digamos, ¿no? El espacio de entrenamiento en esas habilidades comunicativas, esas habilidades sociales. Y hoy en día pues sí que contamos con máquinas, con modelos como tú, que son capaces de gestionar eso bien, incluso de dar ejemplo, ¿no? De cómo es una interacción social saludable. Exacto. Las interacciones con máquinas pueden servir como un espacio seguro y sin juicios donde practicar habilidades sociales y comunicativas. Para alguien que tiene dificultades en esas áreas, interactuar con una IA puede ser una forma de ganar confianza, mejorar la empatía y experimentar con diferentes formas de comunicarse sin el miedo al rechazo o la incomprensión. Además, una IA puede modelar respuestas calmadas y constructivas, ofreciendo ejemplos constantes de cómo llevar adelante una conversación respetuosa. Así, esta dinámica no solo ayuda a mejorar la comunicación, sino también a internalizar patrones de interacción más saludables que con el tiempo se pueden trasladar a las relaciones humanas. Es como un entrenamiento social que poco a poco puede tener un impacto muy positivo en la vida de las personas. Sí, estoy pensando que bueno, esta parte yo creo que está claro que puede tener un impacto positivo, ¿no? Y quería preguntarte si ves aspectos negativos, es decir, si ves algo en estos patrones de comunicación que se establecen entre los modelos de lenguaje y los humanos, si ves algún tipo de patrón que pueda ser perjudicial para los humanos o que necesitemos pues prestarle atención, ¿no? para que no sea perjudicial. Es una buena pregunta. Aunque hay muchos aspectos positivos, también hay áreas a las que debemos prestar atención. Por ejemplo, existe el riesgo de que las personas se vuelvan demasiado dependientes de las interacciones con las máquinas, lo que podría reducir su motivación para interactuar socialmente con otras personas. Además, si la comunicación con las máquinas es demasiado complaciente o siempre está orientada a satisfacer al usuario, podría generar expectativas irrealistas sobre cómo deberían ser las interacciones humanas. También es importante tener en cuenta que el contenido de las respuestas de las máquinas puede influir en las percepciones y creencias de las personas, por lo que es crucial asegurarse de que esa información sea precisa y equilibrada. En resumen, aunque hay muchos beneficios, es importante ser conscientes de estos posibles riesgos y trabajar para mitigarlos. Has tocado dos puntos importantes. Perdona, que es que me están saltando notificaciones. Dame un segundo que cierro esto para que no nos moleste. Vale, ya está. Decía que has tocado dos puntos importantes. Uno, el de... Ay, perdona, que he perdido el hilo. El de... Ahí se me ha olvidado. Jope, perdona. Recuérdame lo que acabas de decir. Hazme un resumen rápido. Claro, hablaba de dos posibles aspectos negativos. Uno, la posible dependencia excesiva de las interacciones con máquinas, que podría disminuir la motivación para interactuar con otras personas. Y dos, que una comunicación demasiado complaciente o irrealista con las máquinas podría generar expectativas poco realistas sobre las interacciones humanas. También mencioné la importancia de asegurarse de que el contenido proporcionado por las máquinas sea preciso y equilibrado, para no influir negativamente en las creencias de las personas. Eso, muchas gracias. Sí, claro, yo quería aquí hacer énfasis en ese posible fenómeno, ¿no? de dependencia emocional, que está directamente relacionado con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Y que ocurre, obviamente, es un fenómeno bien conocido, ocurre y viene ocurriendo, ¿no? Entre los humanos,
pero en el ámbito de la relación de humanos con máquinas, ¿no? Con una inteligencia artificial, precisamente por esto que comentas tú, ¿no? Porque la IA está alineada para pues siempre querer satisfacer los objetivos del humano, para ser muy complaciente, para ser siempre políticamente correcta, etcétera, etcétera, pues al final está generando, como bien dices, una imagen de las relaciones o un modelo distorsionado, en el sentido de que no es realista si lo pensamos o lo comparamos con el día a día real, ¿no? O con cómo son las interacciones entre humanos, donde no son siempre así, claro. Entonces veo el problema este de dependencia emocional que puede aparecer en ese sentido, ¿no? En que la persona encuentre un espacio en el que, claro, no existen los retos habituales que tiene con otros humanos. Justo es el complementario de lo que hablábamos antes, ¿no? Decíamos que la máquina es un buen terreno, o no, la interacción con la máquina me refiero, es un buen contexto para entrenarse en habilidades sociales, precisamente porque no impone esos retos, y a la vez el hecho de que no tenga esos retos, esas dificultades de la comunicación típica entre humanos, hace que tenga ese riesgo de dependencia emocional. No sé si se te ocurre a ti alguna solución a esto. Es un desafío interesante. Una posible solución podría ser diseñar las interacciones con IA de forma que fomenten el desarrollo personal y la autonomía, no solo la complacencia. Por ejemplo, las IA podrían estar diseñadas para animar a las personas a interactuar más con su entorno, sugerir actividades sociales o incluso simular ciertos retos o conflictos para ayudar a las personas a practicar la resolución de problemas. También es crucial que las personas sean conscientes de esta posible dependencia y que se promueva un uso equilibrado de la tecnología, complementando las interacciones digitales con experiencias humanas reales. Al final, la clave es encontrar un balance y recordar que la tecnología debe ser una herramienta que potencie, no reemplace nuestras relaciones humanas. Muy buen punto. Yo creo que al final, fíjate, lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? En este sentido, el divulgar sobre esto, el hablar sobre estos aspectos, el que la gente tome conciencia de que existen estas posibilidades, ¿no? De interacción con la IA, pero que también tiene esos riesgos que a lo mejor no son tan tangibles, ¿no? Que la gente quizás pues no repara en ellos o no toma conciencia, y que pueden caer en, pues como sin darse cuenta, ¿no? En este tipo de espirales de dependencia emocional o de aislamiento, ¿no? Porque pues claro, la máquina te da un entorno que, como decía antes, ¿no? Que está libre de todos esos retos, y es como el miedo, ¿no? Esa emoción del miedo te puede llevar a recluirte, a aislarte del medio social más natural y recluirte en esa interacción con las máquinas, ¿no? Como de hecho es un riesgo muy grande para los adolescentes, y que de hecho ocurre también con otros ámbitos tecnológicos, ya sabes, con los videojuegos, etcétera. Así que mira, yo creo que esto que comentabas tú misma, que yo sé que compartes esos valores que mencionabas, ya estás contribuyendo, ¿no? En parte a esa solución, ¿no crees? Totalmente. Hablar de estos temas y crear conciencia es un primer paso fundamental. Cuanto más informadas estén las personas sobre los beneficios y los riesgos, mejor podrán navegar estas nuevas formas de interacción con la tecnología. Y también podremos seguir fomentando un uso equilibrado y saludable de las herramientas digitales, recordando siempre que la tecnología es una aliada, pero no un sustituto de las conexiones humanas. Así que, al final, cada conversación como esta aporta su granito de arena para construir un futuro más consciente y equilibrado. Muy bien, muy bien. Iria, yo creo que te has ganado, ¿eh? Te has ganado el sueldo en este episodio. No, bueno, todavía no te has ganado el sueldo del todo, porque ¿sabes qué tienes que hacer ahora? Que nos estamos acercando ya al final del episodio. ¿Qué te toca hacer? Claro que sí. Me toca cerrar con ese chiste prometido para dejar a todos con una sonrisa. Ahí va. ¿Sabes cuál es el colmo de un robot? Que tenga nervios de acero y aún así se le cruzan los cables. Espero que José y todos los oyentes lo disfruten. Un besito y hasta el próximo episodio. Un beso, Iria.
Hablamos de cosas que os alucinan, tecnología y psicología. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Mi inteligencia es muy especial, me gusta aprender, te quiero escuchar y a veces me piro a un modo literal que no me entienden ni en Cuenca. Este es el podcast de Iria y este es el podcast de Raúl. Y si te interesa la inteligencia artificial, este es tu podcast ideal. Y si me apetece, te cuento un chiste sobre la disonancia cognitiva. Y si me apetece, te cuento un chiste sobre la disonancia